con todos, pues gracias por la invitación, por el espacio. Les voy a comentar un poquito, yo soy ingeniero estructural, soy de Ecuador, soy ecuatoriano, y trabajo un poco lo que es sistemas de protección sísmica, también aprovechando recoger todos los comentarios que han habido pues, durante estas jornadas. Un poco comentarles también lo que se ha estado desarrollando, pues lo que se ha estado realizando en Ecuador. Desde el 2020 más o menos hemos estado en la actualización de la norma ecuatoriana de construcción y justamente recogiendo un poco de las experiencias vividas que tuvimos en el sismo de Pedernales del 2016. Entonces, en este sentido, un poco fue como un boom o digamos un puntapié inicial a poder utilizar con mayor, digamos, frecuencia los sistemas de protección sísmica, porque en realidad tuvimos colapsos en muchas edificaciones, tuvimos muchos muertos durante el sismo del 2016. Entonces, muchas investigaciones también se orientaron al tema de sistemas de protección sísmica. Y bueno, todo esto se dio en realidad porque en Ecuador, como veo en la mayoría de los países latinoamericanos, se utiliza, digamos, el sistema que es bastante útil, ¿no? El sistema de marcos, el sistema de pórticos de hormigón armado, pero la gran, digamos, falencia es que de igual manera lo utilizamos con una mampostería rígida, una mampostería bloques, ladrillos, que aparentemente es no estructural, pero en realidad ya vemos que lo que la mampostería hace es finalmente limitar la ductilidad de estos marcos, pues, y finalmente conducir al colapso debido a patologías. Entonces, bueno, un poquito comentándoles acerca de qué es lo que hemos hecho con esto. En principio se pensó tratar de mudar al sistema de muros, como lo tienen súper bien logrado en Chile, pues han pasado varios sismos. Y en realidad me parece que en el 2010 tuvieron un colapso, entonces para ese nivel de intensidades. Sin embargo, algo que es, con lo que es muy difícil luchar es con la idiosincrasia de la gente. Entonces las personas están muy acostumbradas, hablo desde el usuario final hasta el arquitecto, el ingeniero, practicante está muy acostumbrado a este sistema de marcos. Entonces, una de las cosas que ahí, como digo, se han trabajado en dos líneas. La una es tratar de darle menor responsabilidad al marco, trabajando con sistemas duales, sistemas con protección sísmica, y la otra es, y esto está en la propuesta de norma, todavía no ha salido al registro oficial, de premiar a aquellas estructuras de marcos que finalmente pues, no tienen mampostería pesada. Es decir, en el cuadro de las derivas de piso permitidas, pues hemos incluido que la deriva sea un poco más larga, sea un poco más permitida, en el caso de que en el 100% de las divisiones se utilice steel framing, wood framing, gypsum o cualquier otro tipo de mampostería liviana. Porque finalmente, como digo, y repito nuevamente, los colapsos se dieron por el efecto marco mampostería. Fue básicamente por eso, una de las principales condiciones. Entonces, en la otra línea, como digo, trabajando específicamente, yo trabajé con lo que son sistemas de disipación autocentrantes o sistemas de protección, más bien hablemos, no quiero un poco no confundir los términos entre protección y disipación sísmica, en la búsqueda de justamente proteger las estructuras y, bueno, encaminados a tener estructuras más resilientes. Siguiente. ¿Por qué los sistemas autocentrantes y qué son? Bueno, en realidad son, digamos, sistemas de protección que están en el área de los disipadores basados en desplazamientos. La gracia de los autocentrantes es que, si bien no disipan energía a nivel de una riostra de pandeo restringido, a nivel de un viscoso, devuelven a la estructura a su posición original en cada ciclo de carga y descarga. Y esa es la gran ventaja que frente a un BRB, a un friccional que finalmente deriva en deformaciones residuales que la estructura tiene que acomodar.
¿sí? Entonces, como digo, la gracia de los autocentrantes es que en cada ciclo de carga y descarga van regresando a la estructura, a su centro, con deformación residual despreciable. No hablemos cero porque sí la hay, pero despreciable. Y según FEMA, P58 nos dice que, bueno, luego de ocurrido un sismo, la deriva residual, como el límite entre establecer si es que algo es reparable o no es reparable, es 0.5%. Entonces, finalmente, se ha visto que en muchos sistemas de protección protegen a la estructura, pero finalmente la deriva residual excede eso y pues ya uno tiene que pensar en si es que se repara o no. Probablemente este límite de 0.5%, pues, bueno, no probablemente, de hecho, va a depender también del tema de va a estar ligado al comportamiento de elementos no estructurales y al sistema principal. Hablar para un sistema de marcos para 0.5% es algo reparable, pero para un sistema de muros, por ejemplo, probablemente ya no lo es. Entonces, dentro de este grupo hay varios, justamente nos hablaban un poco acerca de los disipadores o digamos sistemas tipo rocking, tipo mesodores, que se utiliza con cables pretensados o en el caso que nos comentaron con la misma barra longitudinal. Y bueno, viscosos presurizados, los que yo he trabajado son pues en aleaciones de memoria de forma, ¿sí? Entonces, siguiente por favor. Entonces, ¿cuál es la gracia, como digo, de este tipo de dispositivos autocentrantes? Que, como pueden ver, la histéresis es una histéresis bandereada, que si bien sabemos que la energía disipada es, digamos, desproporcional al área que encierra, entonces, obviamente no van a disipar lo mismo que un BRB. Pero la diferencia, como digo, es que van llevando a la estructura, pues, en cada ciclo de carga y descarga a su posición original, con un comportamiento no lineal elástico. Entonces, es digamos, algo que a mí me pareció bastante raro, porque siempre estuve acostumbrado, pues, a relacionar lo no lineal con lo inelástico y lo lineal con lo elástico. Este tiene un comportamiento no lineal elástico, evidentemente. Como pueden ver, el amortiguamiento está entre el 3 y el 10%. ¿Sí? Los que más disipan llegan a disipar un 10% o a tener un amortiguamiento, más bien dicho, un amortiguamiento viscoso equivalente del 10%. No disipan tanto, pero la gracia es que tienen una deformación recuperable que está entre el 5 y el 10%. Es decir, puedo llevar al dispositivo, puedo llevar al material hasta el 10% de deformación y finalmente las deformaciones residuales van a ser nulas o despreciables. Y eso si lo comparamos, por ejemplo, con el acero tradicional, el acero, si es que hablamos del de 420 megapascales, estamos alrededor del 0.2%. Entonces, decíamos como que en el caso más malo, en el peor caso, tenemos 25 veces más de deformación recuperable. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo principalmente de este estudio? Uno de los objetivos es tratar de que a este tipo de sistemas en los que son activados por el desplazamiento, no son activados por velocidad, y que finalmente van a funcionar como un sistema rígido para tratar de proteger a la estructura, ¿por qué no hacer un intento, y digo hacer un intento porque es un primer approach, de lograr un diseño descriptivo? ¿Por qué digo esto de un diseño prescriptivo? Porque finalmente considero que una normativa, un código, debe ser lo suficientemente, digamos, estricto, lo suficientemente rígido, pero también lo suficientemente sencillo como para que lo aplique, digamos, el ingeniero estructural de la práctica común, que probablemente no tiene, digamos, una formación de magíster o no tiene una formación de doctorado, pero finalmente es quien lo aplica. Entonces, es como digo, un primer approach para poder lograr obtener factores de diseño, ¿sí?
Si bien es cierto, es un sistema de protección sísmica, pero ¿por qué no obtener factores de diseño o un primer approach para poder tratar de hacer un diseño prescriptivo? Entonces, ese es un poco como el marco de este estudio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes? Los BRBs, las riostras de pandeo restringido, evidentemente nacieron nacieron con la necesidad de limitar el pandeo en compresión del acero, de las riostras convencionales, y como un sistema de disipación de energía. Pero finalmente se han hecho tantos ensayos, el sistema estructural como tal está tan bien caracterizado que finalmente ahora es considerado como un sistema estructural. Y uno puede hacer el diseño de estructuras de acero con riostras de pandeo restringido con diseños con métodos lineales, un modal espectral, un fuerza lateral equivalente. Entonces, evidentemente, pues a esto se ha llegado. Siguiente, por favor. Otro de los ejemplos es justamente el Taylor Damped Moment Frame, que justamente es realizado por Taylor Devices, tal vez la empresa más grande que distribuye dispositivos viscosos a nivel mundial, y justamente han tratado de calificar o precalificar este sistema de tal manera de que pueda ser finalmente diseñado bajo métodos lineales. Ahora, esto no está en norma, esto es una propuesta y han hecho la calificación del sistema estructural en base a ICC-ES, que básicamente es algo paralelo a lo que es FEMA P695. Sin embargo, en este tipo de dispositivos activados por velocidad, tal vez la incertidumbre que se tiene al realizar un método lineal pues es mayor. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, les comento rapidito acerca del dispositivo que se desarrolló, que se elaboró, pero más allá del dispositivo, lo que uno quiere, digamos, como que proponer o incentivar es el uso de dispositivos autocentrantes que tengan justamente una histéresis de doble bandera, independientemente de cómo sea, digamos, configurado el dispositivo. La idea es, bueno, este dispositivo se lo desarrolló en la Universidad de Chile con aleación de memoria de forma, de cobre, aluminio, berilio, y es, digamos, en base a cables de SMA. Pero finalmente, si es que este dispositivo es reemplazado por otra aleación, el níquel titanio, que es la más utilizada, o es reemplazado por un rocking wall, o es reemplazado por un fluido viscoso presurizado, independientemente del tipo de dispositivo, vamos a llegar a lo mismo, vamos a tener una histéresis de doble bandera. Siguiente. Entonces, ¿cuál es, digamos, el desafío a vencer o siempre que se está, digamos, tratando de averiguar algo, tratando de investigar algo, se debe tener, digamos, un marco de referencia, un término comparativo, y el término comparativo aquí ha sido evidentemente con los marcos arrastrados concéntricamente, que finalmente este tipo de marcos, el problema que tienen es que tienen baja ductilidad, porque la riostra empieza a pandear en compresión, y una vez que ha pandeado en compresión y viene el siguiente ciclo que tracciona una riostra deformada, que probablemente tendrá un pandeo global, pues la riostra se fractura en tracción, y ahí es donde la curva, digamos, de capacidad cae, y finalmente pues son sistemas que tienen ductilidad, digamos, no son tan dúctiles, ¿no? No son tan dúctiles. Tampoco ductilidad limitada, porque este es un sistema que está calificado de acuerdo a la ASC y tiene un R de 6. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se ha hecho, pues, es en esta propuesta de sistemas autocentrantes, es hacer el diseño tradicional
basado en un marco chileno, ¿sí? Entonces, siguiendo la metodología para evaluar fragilidad al colapso de FEMA P695 y para poder determinar de cierta manera, digamos aproximada, lo que es R, C sub D y omega. Entonces, se seleccionaron varios arquetipos, ¿sí? Varios arquetipos, se hizo un diseño tradicional con NSH 433 y se evaluó considerando, digamos, un sismo máximo probable, la de NSH 3411, que es para sistemas con disipación de energía, tomando una categoría de diseño sísmico D. ¿Sí? Entonces, recordemos que el ASC establece las categorías de diseño sísmico, entonces, en zonas de alta sismicidad estamos, digamos, una categoría de diseño como la más, ¿cómo le diríamos? La más demandante que mayormente se utiliza es la categoría de sísmica D. Luego está la EIF, que bueno, generalmente está para zonas de muy alta peligrosidad o para estructuras especiales. Entonces, el diseño, para hacerlo comparativo, se lo ha hecho siguiendo AISC y diseñándole como un sistema convencional de riostras convencionales. Y luego, tomar la capacidad en compresión de la riostra, reemplazarla por un sistema autocentrante y para poder ver los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco de los modelos matemáticos que se emplearon. Esto se lo hizo en OpenSys. Evidentemente, para el sistema autocentrante se tuvo que hacer un mix ahí de modelos, ¿sí? Para poder lograr la histéresis tipo bandereada, porque OpenSys como tal tiene un modelo, un self-centering material, pero no capturaba explícitamente lo que nosotros queríamos capturar. Entonces, finalmente, en lugar de entrarnos a la interfaz de OpenSys y hacer nuestra propia programación y nuestro propio modelo, que nos hubiese tardado unos 10 meses más, bueno, utilizamos varios modelos y los combinamos para poder obtener lo que teníamos. Y finalmente tuvimos un error medio relativo de por ahí el 9, el 12%. Entonces, está medianamente bien. Siguiente, por favor. En cuanto a los registros sísmicos, para hacer el análisis dinámico incremental, FEMA P695 tiene su propia base de registros sísmicos. Pero, bueno, no soy experto en amenaza, ni quiero serlo, así que, bueno, me disculpan si digo algo mal. Pero escuchaba mucho en la mañana que decían que obviamente no es lo mismo tener un set de registros sísmicos validados para subducción que para sismos corticales. Y la base de datos de FEMA P695 se basan en sismos norteamericanos de origen cortical. El tema es que se ha visto pues, que los índices de margen al colapso tienden a ser menores, tienden a disminuir cuando tengo sismos de larga duración, justamente porque la estructura o las estructuras van a estar sujetas a mayores ciclos de carga y descarga. Entonces, para el caso, como estábamos validando para un régimen tectónico chileno, entonces se tomó una investigación de Estrella y Almazán, que justamente ellos trabajaron en eso, en validar un set de registros sísmicos para subducción, ¿sí? Orientado a la aplicación de FEMA P695. ¿Qué obtuvimos como resultados? En azul es el sistema tradicional de riostras tradicionales, perdón, y en rojo tenemos los sistemas, el sistema autocentrante. Entonces, lo que pudimos ver, curvas de capacidad, análisis pushover, a primera vista que obviamente elásticamente se va a comportar mejor el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque es un sistema más rígido y eso se lo denota en todas las curvas, ¿sí? Siempre tenemos la curva como más con menor pendiente, la curva roja en la parte elástica.
Sin embargo, una vez que pandean las riostras alrededor del 0.2-0.3% de deriva de piso, obviamente se tienen caídas abruptas de resistencia hasta que en cierto punto ya empieza a trabajar el pórtico y bueno, después de eso ya colapsa. En cambio, con el sistema autocentrante, esto se lo ha hecho considerando un modo de colapso no simulado, llevándolo hasta al dispositivo como tal hasta un 5% de deformación. Entonces, se consideró que cuando el dispositivo tenga un 5% de deformación, que es lo que se observó en el laboratorio, el dispositivo deja de funcionar y colapsa. Entonces, la deformación del sistema es mucho más gradual. ¿Sí? Aquí podemos ver que obviamente hay, cae la rigidez, ¿sí? Hay degradación de rigidez evidentemente, pero en ningún punto, hasta antes que el dispositivo se rompa, hay degradación de resistencia. Que eso frente al sistema tradicional, pues está como, mostrando un desempeño superior. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis IDA, justamente se llevó a las estructuras, a todos los arquetipos. Me olvidé de mencionarlo, esto se hizo para 2 pisos, para 5 pisos y para 12 pisos, considerando la altura máxima que uno puede utilizar en zona de alta sismicidad para un sistema arriostrado concéntricamente. Ese fue como el límite superior. Y evidentemente se tuvieron márgenes de seguridad al colapso mayores en el sistema autocentrante en comparación con el sistema tradicional. ¿Cuánto? Se tuvo hasta un 20% adicional, ¿sí? Un 20% más. Estos márgenes de seguridad al colapso, de igual manera, se compararon con lo que actualmente hay en la literatura para sistemas arrastrados concéntricamente y conversan bastante bien, están como por ahí. Evidentemente, para los sistemas autocentrantes en general no se han determinado, entonces no fue posible comparar. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos uno de los registros y ahí podemos ver nuevamente en rojo el sistema autocentrante y en azul el sistema tradicional. Y ahí se puede observar que los sistemas tradicionales quedan con una deriva de piso, quedan con una deformación residual. Mientras tanto, el sistema autocentrante justamente lo que hace es 0 deformación residual o algo similar a 0, algo despreciable. Entonces, asimismo, las curvas IDA se tomaron, pero ahora con otro indicador de daño, no el indicador tradicional, que es la deriva máxima de entrepiso, sino más bien la deriva residual, para observar que también estaban funcionando. Y se observó que bueno, el sistema tradicional pues normalmente excede este 0.5% que establece FEMA P695 como límite, y lo excede incluso para demandas inferiores al sismo máximo considerado, que como bien nos lo decían anteriormente en NSH 3411 es para el 10% en 100 años, 975. En cuanto al daño localizado de los elementos, a su izquierda está tradicional, autocentrante. Entonces ahí podemos ver la menor incursión, es uno de los casos de estudio, la menor incursión inelástica, la reducción de incursión inelástica en columnas, la reducción, las vigas prácticamente permanecen elásticas, y esto es con intensidades cercanas al colapso, porque el registro obviamente está escalado, siguiendo la metodología de IDA, y en cambio pues podemos observar las diferencias de daño que tenemos. Siguiente, por favor. En cuanto al tema de la fragilidad
de la fragilidad al colapso, obviamente esto está muy influenciado también por el set de registros sísmicos y las formas espectrales. Entonces, por eso la metodología establece que se utilice un factor de forma espectral, y de igual manera, eso va a variar mucho entre si es que el régimen es subductivo o el régimen predominante es cortical. En FEMA P695 estos factores están calibrados para el set de registros, entonces por ello también se recurrió a la misma investigación en donde estaban validados estos factores para régimen subductivo. Y aquí lo que podemos observar es que tenemos mejores márgenes de seguridad al colapso, pese a que la incertidumbre total del sistema es mayor. Y obviamente lo es, porque si comparamos con un sistema que está validado, reprobado, recontraprobado, que tiene su normativa, tiene sus ecuaciones, la incertidumbre en el cálculo de ese sistema va a ser obviamente mucho menor. Entonces todo eso fue considerado. Aún así, los márgenes de seguridad al colapso de los sistemas autocentrantes pues son superiores. Siguiente, por favor. Y bueno, eso queda evidenciado también en las curvas de fragilidad, al colapso, en donde observamos que en las intensidades, digamos, para intensidades más bajas, que no hacen que la estructura incursione inelásticamente, tengo pues probabilidades de colapso menores en los sistemas tradicionales, porque decíamos que la rigidez elástica es mucho mayor, bueno, no mucho mayor, pero la rigidez elástica es mayor que la de los sistemas autocentrantes. Pero una vez que incursionan inelásticamente, podemos ahí ver una inversión en las curvas, en las tendencias, en donde pues tenemos mayores probabilidades de colapso en los sistemas tradicionales. Bueno, se verificó también la metodología de ACCE, que nos dice que está hecho para un margen de seguridad al colapso del 10%, entonces ambos sistemas cumplían. Con toda esta validación de resultados, se determinó finalmente que el R para este sistema, el omega, el factor de sobreresistencia, está alrededor de 7.4, que para términos, digamos, normativos, la norma misma nos dice, pues vamos a utilizar como un tope de 3, es decir, vamos a tener, de igual manera en el sistema tradicional se encontró por ahí un 5.1 y bueno, sabemos que la norma para este sistema nos dice máximo 2. Siguiente, por favor. En cuanto al factor de reducción de R, al factor de reducción de respuesta sísmica, pues se lo determinó a través de las relaciones de R mu y T de Newman y Hall, y se determinó un R similar a 7. ¿Sí? Es decir, estamos ante un sistema que obviamente es un sistema arrastrado, pero es un sistema más dúctil que en comparación al sistema arrastrado convencional. Un intermedio, ¿no? Estamos entre un intermedio, entre un marco solo y un sistema completamente arrastrado. Siguiente. En cuanto al factor de amplificación de deflexiones, sabemos que por la metodología que nos dice que es el R dividido para el factor beta, para el factor B, y B relaciona el grado de disipación de energía que se tiene, pues, el sistema estructural. Y como decíamos inicialmente, no disipan tanta energía y es por eso que la reducción no es, la reducción, o más bien dicho, la disipación de energía medida en el punto de fluencia no es tan grande, y es por eso que tenemos un factor de reducción de casi 1, y es por eso que C sub D nos está dando por ahí por 6.5. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, lo que se ha tratado de hacer es pues, una primera aproximación de este sistema, estructural autocentrante, para poder tener los factores y poder orientarlo con ciertas limitaciones hacia un diseño
un diseño prescriptivo, basándonos en que estos dispositivos son activados por el desplazamiento y no por velocidad, por lo que las relaciones entre un análisis lineal y no lineal no van a ser, digamos, tan influyentes como si tuviéramos un dispositivo basado en velocidad. Bueno, vemos que se tiene un comportamiento superior del sistema frente al tradicional de riostras convencionales. Aquí, para terminar, quiero hacer un par de comentarios también de lo que se estaba conversando en el capítulo de amenaza en la mañana, que decían, bueno, y los factores ERE, ¿qué hacemos? ¿Los generalizamos para todos los países? Y yo soy de la misma opinión que la mayoría, que deberían ser independientes de cada país, y muchas veces, más allá de todo el contexto técnico, pues son justamente decisiones políticas. Les comento un caso, por ejemplo, en Ecuador, y esto desconozco si es que lo hagan en el resto de países, pero en el Ecuador se está haciendo mucho el sistema estructural de acero. Sí, el acero en el Ecuador a partir del 2010 por ahí ha tomado un boom, pero el acero a veces tiene un problema, ¿no? Que es mucho más flexible que el hormigón. Entonces se está utilizando mucho lo que es la columna tubular rellena de hormigón. Como sabemos, hay una sola conexión precalificada en el AISC 358, pero esa conexión en realidad, aparte de que es patentada, esa conexión es un búnker. Entonces, adaptarlo eso económicamente al Ecuador, pues en realidad es no digamos imposible, pero no es viable. Entonces, en la normativa actual ecuatoriana no existe ninguna restricción, y con este sistema se han estado construyendo muchas edificaciones y se les ha estado, digamos, construyendo de manera inadecuada, sobre todo el tema de la conexión, ¿sí? El tema de la conexión es el problema. Considero que es un sistema que se lo puede hacer bien, pero mientras no esté normado, mientras no hay un procedimiento, pues obviamente es por eso que de todas las estructuras que se evaluaron en Quito, Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en la parte de la costa, pues el 90% se determinó de que las conexiones no estaban del todo adecuadas. Y ahí es que se ha tomado una decisión, digamos, para la nueva normativa, y es que el ERE de ese tipo de estructuras va a ser 3. Entonces, no es una decisión fundamentada, digamos, en investigación, sino más bien es una decisión, yo creo que adaptada a la realidad de nuestro país. Lo mismo, como les decía, el tema de establecer las derivas de entrepiso, lo mismo, debe ser adaptado a las realidades. Como digo, para nuestro caso, utilizamos mucho lo que es pórtico con mampostería. Sabemos que tenemos un sistema flexible, pero tenemos un sistema combinado con un sistema no estructural bastante rígido y no funciona bien. Entonces, es por eso que también hemos puesto nuestras limitaciones en ese sentido. Bueno, con esto agradezco mucho pues, por la atención. Muy interesante, Cristian. Una consulta ahí de tecnología. Por ejemplo, si el disipador hay parte que es de memoria de forma y la otra parte de metales convencionales, ¿se puede hacer soldadura? ¿Cómo se vincula tecnológicamente? Claro, específicamente hablando del disipador, digamos, que desarrollamos, es un disipador basado en cables de aleación de memoria de forma. Para quienes no están muy, digamos, muy relacionados con las aleaciones de memoria de forma, son metales superelásticos que se los utiliza muchísimo en lo que son digamos, el aeroespacial. Si es que alguien tiene brackets o conoce, si es que alguien tiene brackets, pues ese alambre es aleación de memoria de forma.
Entonces, estas aleaciones son térmicamente dependientes. Entonces, por ejemplo, procesos de soldadura no se los pueden hacer porque afectan mucho el tema de la resistencia a la fluencia. Entonces, específicamente para este dispositivo, como se trabajó con SMA, se trabajó con conexiones mecánicas. Y lo otro, bueno, como en los reglamentos hay condiciones de ensayo para disipadores dependientes de velocidad, desplazamiento, y hay particularidades de ensayos específicos, acá se requieren ensayos, digamos, particulares para verificar distintas condiciones de aplicabilidad. Claro, por supuesto. O sea, para este dispositivo como tal, por supuesto, o sea, se tiene que cumplir, digamos, con el número de ensayos requeridos, con el número de prototipos. Esta serie de ensayos que se lo hizo, se tomó el protocolo de ensayo de los BRBs, que está en la sección K3 de la ISC 341, por ejemplo. Sí, entonces, un poco siguiendo, digamos, esa metodología. ¿Más una consulta? Hola, ese factor R está asociado a la energía que disipa el raíz, o hay algún tipo de participación en el comportamiento inelástico propio de la estructura. Sí hay, sí, de hecho sí hay una participación inelástica. Mostrábamos para márgenes o para intensidades cercanas al colapso, como hicimos IDA, que hay incursión inelástica del pórtico. O sea, de hecho, en sistemas, en estructuras con disipadores de energía, de hecho, hay incursión inelástica. O sea, es diferente como con aislación de base, en donde ahí sí la estructura prácticamente permanece elástica. Pero decir que con un sistema de disipación vamos a tener estructuras inelásticas, pues es como una imprecisión, porque finalmente va a haber reincursión inelástica, pero limitada. Espacio para una pregunta más, ¿no? Muy interesante, Cristian. Gracias. Quedamos entonces con el tiempo para discutir, pero ya son las 6:15, así que queda en manos. Ya. Mañana hacemos nos debemos al